Qué gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros. El equipo de La Otra Puerta y un servidor, Gabriel Moreno, pues les agradece mucho el que compartan con nosotros estos viajes al México mágico. Y hoy vamos a presentar una trilogía de temas, de leyendas muy interesantes y muy singulares. Y vamos a empezar justamente yendo al estado de Guerrero, a la Costa Chica. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en ese lugar? Les comentaré que en la Costa Chica del estado de Guerrero hay una gran red, hay un entramado de ideas, de tradiciones y costumbres mágicas, y hoy le toca el turno nada más y nada menos que a la sirena de Azoyú, ¿sí? Sirena, y en este lugar de Guerrero llamado Azoyú. Bueno, pues ese lugar es tropical, es exuberante, es una alfombra rebosante de vida, de flora, de fauna, de calor, humedad. Es un lugar donde la vida realmente intensifica sus expresiones, desde los insectos hasta la fauna mayor. De alguna manera, en esos confines y en este escenario surge esta leyenda que habla pues de una joven nativa de esa región, en que pues era muy dinámica, era muy apreciada por la comunidad por su inteligencia, por su iniciativa y además por su constancia en todo lo que emprendía. Era atenta, era respetuosa y a todo mundo le agradaba. Y próxima a la celebración de la Semana Santa, sus padres siempre estilizaban, que pues eran una pareja próspera de esa región, procuraban siempre contribuir de una manera generosa para compartir alimentos durante la celebración de la Semana Mayor, tanto con los vecinos como con personas que iban de paso o que iban como peregrinos en busca de un encuentro con la divinidad. De tal manera que pues en ese lugar de la Costa Chica, dado el calor que prevalecía en la zona, esta chica pidió el permiso a su padre de permitirle ir al río a darse un chapuzón, dado que el calor era muy intenso, a lo cual el padre le sugirió no hacerlo, dado que era mucho lo que tenía que hacerse ya en la víspera de la celebración y que era muy necesaria su participación para ayudar a coordinar todo lo que se estaba organizando. Pero bueno, esta muchacha no hizo caso y de manera discreta se fue alejando y llegó al río. Ahí se sumergió en el agua y estuvo ella pensando todo lo que estaba aconteciendo cuando escuchó una voz que le decía que no era momento para satisfacer los placeres, que era momento de guardar y preparar todo lo necesario para fortalecer la sacralidad y la intensidad de la purificación de ese episodio de la Semana Santa, para lo cual ella se sintió un tanto culpable. Y entonces decidió salirse de las aguas para retornarlas a las actividades que tanto demandaban su presencia. Y fue andando, pero de pronto descubrió que sus pies cada vez le pesaban más y llegó un momento en que aún todavía con el agua a la garganta no los pudo mover y se dio cuenta que sus dos piernas estaban unidas entre sí. Estaban pegadas. Cuando intentó ponerse de pie se resbaló, al parecer callos escamosos surgieron en los tejidos de su piel, prácticamente desde sus pies hasta la garganta. Es decir, esta no era una sirena tipo la Odisea, que es un torso femenino con una cola de pez, sino esta era el cuerpo de pez hasta el cuello con la cabeza de mujer. Un extraño personaje que además dejaba en momentos ver la transformación, una especie de actividad chamánica de aquel lugar, involuntaria, promovida por tal vez energías y algo de imaginación, o al revés. Lo cierto es que la sirena desapareció en las aguas y los padres, después de ver que no regresaba, la fueron a buscar y encontraron sus prendas a un lado del río, pero no a ella. Y todo mundo sospechó que se había metido al río y se había ahogado, y a lo que acudieron posteriormente fue al rescate del cuerpo, que jamás apareció.
pero muchos pescadores refieren que escuchan en las noches y en ciertas fechas un hermoso canto que es fascinante, que es hipnótico, porque tiene una frecuencia que conmueve las emociones de aquellos que le escuchan, particularmente los varones. Y ha habido ya sucesos en los que estos, al ir en busca del origen de estos cantos, desaparecen y tampoco son encontrados los cuerpos. Por ello, a la sirena de Asoyú se le tiene mucho respeto, se le tiene una especie de burbuja de protección que los caminantes que andan por esas regiones extienden previo a sus pasos, para que la fascinación por medio de los cantos de esta sirena no atraiga y distraiga la mente, que podría proyectarla a su fin. Bueno, pues esta es una bonita leyenda de esa región, y ahora vamos al estado de Jalisco para que les pueda yo presentar un lugar, un sitio arqueológico que es espectacular y lamentablemente poco conocido. Hasta el nombre es extraordinario. Está en el estado de Jalisco y se llama Huachimontones, ¿sí? Tal vez a muchos les resulta un nombre completamente desconocido, pero resulta que fue el mayor centro ceremonial de las sociedades mesoamericanas del occidente de nuestro país, que tuvo su auge entre el 350 años de nuestra era hasta el 350 de esta era. De tal manera que sí tiene sus 2000 años por lo menos de antigüedad este sitio, que se caracteriza primero porque se constituye de 10 estructuras circulares que están montadas de mayor a menor como si fuera un pastel. Y de estas estructuras solamente se han excavado 5. Pero la perfección y la ubicación de estas pirámides son justo una reproducción a escala de la constelación de Orión. Y hay personas que dicen que estas estructuras, cuando se pueden utilizar herramientas de medición, se pueden medir variaciones en cargas geoeléctricas o geoelectromagnéticas que refieren que en este sitio hay una actividad electromagnética planetaria muy intensa. Entonces Huachimontones es un sitio en el que además sus constructores estaban muy vinculados al culto a el aire, a los vientos. Y esto es una especie de nexo con las culturas totonacas, huastecas, que también tienen una cercanía en cuanto al culto a Ejecatl, el señor del viento. Tanto es que en Huachimontones, en una de las estructuras, como pueden ver en la ilustración, se aprecia un tronco muy recto, muy bien empotrado, que se utilizaba para la ceremonia, seguramente muy parecida, sino que la misma, de los voladores, así como en Papantla y así como en esta región huasteca y totonaca. Pero bueno, en Jalisco realmente es el único lugar donde se tiene presencia de esta actividad religiosa que enaltece la creencia a Ejecatl. Y Huachimontones también tiene la característica de que ya presenta en aquella época tumbas conocidas de tiro, que son oquedades que se hacen en forma de jarro bajo la tierra, en cuyo interior se deposita el cuerpo y utensilios ritualísticos o de poder para poder trascender al más allá, teniendo una conexión anímica, tal vez con el más acá. Esta es una gran, un enigma, es una temática que sigue siendo pendiente y es fascinante de la visión de la muerte que se tenía en este lugar. Entonces, Huachimontones también tiene la característica de que por estar muy cerca de minas donde se extraía obsidiana, se sabe que era enviada al estado de Oaxaca, de Jalisco a Oaxaca, y también a Arizona, a la región Hopi. Y si en Huachimontones se tenía contacto con la nación Hopi,
significa que en cuanto a astronomía se refiere, ya compartían un conocimiento muy elevado, y seguramente aquellos espíritus que deseen la aventura de hacer cálculos arqueoastronómicos en un lugar que fue construido obedeciendo las ubicaciones pues, de localización. Yo creo que Huachimontones es un lugar muy interesante donde podrían realizar investigación aquellos que busquen respuestas a esos enigmas. Así que Huachimontones, en el estado de Jalisco, les espera con su energía, con su belleza y con su singularidad. Ahora continuaremos en el estado de Oaxaca. Ahí vamos a presentarles a ustedes, y que por favor olviden darle like, compartan y suscríbanse, y también mándenos al correo que ustedes ven en el listón inferior información de experiencias, sugerencias que con mucho gusto atenderemos para llevar a la realización de pues este es su programa, La Otra Puerta. Bueno, vayamos a Oaxaca, porque les presentaremos ahora una extraordinaria versión dentro de la mitología mixteca que habla justamente del origen del ser humano, de los mixtecas de Apoala. Apoala está entre Tehuacán y Oaxaca, es prácticamente una zona entre pues, el nudo mixteco un poquito más hacia el norte, donde confluyen muchos grupos indígenas, pero prácticamente el mixteca es el que tiene una presencia dominante, y justamente nos referiremos a lo que se cree de el origen. Resulta que este bastión histórico llamado Apoala propone a través de la tradición que hubo un tiempo que había un mar primigenio. Ese mar primigenio era oscuro, estaba completamente cubierto de una lama muy pegajosa, una lama espesa, una lama maloliente, que daba una sensación muy triste a un escenario donde todavía no había luz. Lo cierto es que en ese medio, y súbitamente, apareció de pronto un personaje, el primer dios, llamado Culebra de León. Culebra de León se manifestó y vio ese triste escenario, y justo tras de él apareció Culebra de Tigresa, su pareja, una mujer, una diosa, una deidad que acompañó al primero, y empezaron a notar que había mucha tristeza y esterilidad en ese sitio, por lo cual Culebra de León con su fuerza erigió un peñasco desde el cual empezar a operar todo lo necesario para crear una era. Y justamente cuando estaba terminando ese peñasco, empezaron a llegar más dioses, y cada uno colaboraba. Algunas traían de lugares muy lejanos el agua, cargaban con sus energías lagos y lagunas que llevaban a cuestas para después vertirlos en un mundo que apenas estaba abriendo su corazón. Otras deidades se daban a la labor de organizar las energías para crear un orden. Lo cierto es que, de pronto, este escenario empezó a transformarse, y en esa peña fue construido un palacio para dar alojamiento y descanso a las deidades que se daban a la labor de crear ese mundo nuevo con una era de personas. Lo cierto es que dentro del palacio el lugar más cercano fue un hacha que fue colocada como el objeto más poderoso, con el filo hacia arriba, para que éste soportara todo el peso de la existencia del mundo. Y así es como sigue ese equilibrio simbólico manifestado dentro de lo que es la cosmogonía mixteca, como estas deidades incluso siguen construyendo la obra que no ha terminado. Y esta pareja tuvo dos descendientes. Estos dos descendientes se llamaron 9 culebras, y la otra viento 9 cavernas. 9 culebras y 9 cavernas, dos hijos a los cuales se les había conferido un poder. A viento 9 culebras se le dio la facultad para transformarse en águila,
lo cual a él le fascinaba y le gustaba, porque se transformaba para poder surcar los vientos. Y a su hermana, Viento Nueve Cuevas, se le dio la facultad de ser invisible, y también, como el viento, transitar sobre esto, y tanto su hermano como ella hacían muchas acrobacias y prodigios con su poder ante los ojos sorprendidos de otras deidades que veían cómo su audacia, su tenacidad, rebasaba incluso cualquier suposición que las mentes de los dioses de aquellos tiempos pudieran suponer. De tal manera que estos dos seres son los que hasta la fecha siguen ejerciendo su fuerza a través de la simbología, tal vez para referirnos que el nahualismo en esa región es un acto divino, es un acto del mundo y es una dádiva de los dioses para aquellos espíritus que quieran investir su alma con el poder de los chamanes a partir de la nobleza, del conocimiento y del respeto, para lo cual probablemente haya cifrado en esta leyenda bonita y mítica el camino hacia el verdadero chamanismo. Bueno, pues esperemos que les hayan gustado estos 3 segmentos y el equipo de La Otra Puerta y su servidor les agradece mucho su presencia y nos veremos pronto, un poco más allá de La Otra Puerta. Hasta entonces.